Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con el curso de cálculo. Recuerden que les dejé estas dos actividades y bueno, ya el día martes me las entregaron. Y bueno, pues vamos a resolver algunas para que no se queden con las dudas de cómo es el procedimiento. Vamos a hacer primero esta suma, la suma desde k igual con 0 hasta 5 de k por k menos 1. Entonces recuerden que en la sumatoria lo que se hace variar es el índice del radical, que en este caso inicia desde 0 y termina hasta 5. Entonces vamos a ir cambiando el valor acá. Empezamos con el 0, que es el primer valor que toma. Nos quedaría de esta manera: 0 por 0 menos 1, más, ahora cuando k vale 1, sería 1 por 1 menos 1. Cuando k vale 2, sería 2 por 2 menos 1. Cuando k vale 3, sería 3 por 3 menos 1. Cuando k vale 4, sería 4 por 4 menos 1. Y cuando k vale 5, sería 5 por 5 menos 1. Inmediatamente nos damos cuenta que 0 multiplicado por cualquier número, pues nos daría 0. Este valor vale 0. También aquí nos damos cuenta que está otro 0, 1 menos 1 es 0, 0 por 1 también nos daría 0, no lo escribimos. Y entonces vamos a empezar a resolver o vamos a empezar a hacer operaciones a partir de este punto. 2 menos 1 pues sería 1, nos quedaría 2 por 1, más 3 por, en este caso 3 menos 1 pues sería 2, más 4 por 4 menos 1 que es 3, más 5 por 5 menos 1 que es 4. Entonces de esta manera nos quedaría 2 por 1 2, más 3 por 2 6, más 4 por 3 12, más 5 por 4 20. Entonces al hacer las operaciones pues esto me da 8, 8 más 12 20, más 20 serían 40. Ese es el resultado. Vamos a hacer este otro. Este no lo voy a hacer porque las magnitudes, hay que ir sustituyendo el i acá arriba. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, pero me piden que llegue hasta 8, entonces ustedes lo tienen que hacer con una calculadora porque pues 2 a la 8 ya es un número muy grande. Entonces, pues por esa razón no lo voy a hacer aquí porque no tengo una calculadora a la mano. Entonces vamos a hacer este otro. Bueno, de hecho yo ya más o menos lo resolví aquí. Resulta ser que les dejé evaluar la sumatoria desde igual con 1 hasta 50 del 10. Acuérdense que yo les dije que si lo que se encuentra dentro de la sumatoria no tiene o no depende del índice de la sumatoria, como en este caso, eso se considera una constante. Entonces, según esta propiedad, nada más para resolver esta sumatoria, no es necesario desarrollar toda la suma. Solamente basta con multiplicar el último valor, el de que toma el índice, que en este caso es 50, por el valor de la constante, que es 10, y en este caso nos daría 500. De esta manera, pues ya resolvemos esta otra sumatoria. Y bueno, también vamos a resolver uno de estos dos. Vamos a resolver esta función. Vamos a calcular el área bajo la curva utilizando sumas de Riemann. Acuérdense que según lo que vimos, en las sumas de Riemann, lo que se está determinando, pues es una primera integral, una manera de calcular la integral, como se hacía en sus inicios. Y en este caso, pues tenemos la función 2x más 3 de x, que la vamos a evaluar de 0 a 4. Vamos a calcular el área que hay entre 0 y 4 con respecto a x, aquí 0 y 4, y vamos a calcular esta área que está aquí, justamente con sumas de Riemann. Para ello, acuérdense que el área que nos proponen las sumas de Riemann es que ustedes dividan a esta parte en pequeños rectángulos, donde n significa el número de rectángulos. Entonces, número de rectángulos. Y lo único que vamos a hacer, pues, es calcular lo que es, digamos que el área de cada rectángulo, donde f de uk representa lo que es la altura del rectángulo, ya sea la mínima o la máxima, dependiendo del uk que tomemos. Y delta x representa lo que es, bueno, esta sería la base y esa sería la altura. Una vez que ya tienen el área de uno de los rectángulos, pues suman todos y hacen tender n infinito para hacer crecer el número de rectángulos en esta parte. Entre más rectángulos sean, pues más precisa va a ser esta suma y más se va a acercar al área que nosotros queremos calcular. Entonces, para eso, pues necesitamos tener, digamos que los ingredientes básicos, pues es la base y la altura. Para calcular la base en este caso, pues sería con esta fórmula, delta x sería b menos a
sobre n. Entonces, en este caso, A representa el primer valor que toma la x, que en este caso es 0, y B es el último valor que va a tomar la x, que es el 4. Entonces, son el límite inferior y superior del intervalo. Entonces, nos quedaría 4 menos 0 sobre n, y esto sería 4 sobre n. Entonces, ya teniendo esto, ahora todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ya tenemos la base. Todo lo que vamos a hacer es para calcular de alguna manera, pues, la altura. Vamos a calcular la altura. Y bueno, para calcular la altura, pues necesitamos saber el valor de UK, ¿sale? Pero para ello, pues primero debemos de determinar quién es XK, cualquier punto que esté en, digamos que en el límite de cada rectángulo, ¿no? Entonces, para ello empezamos con X0, que nos va a representar el primer valor del intervalo, 0. X1 nos va a representar el valor de X0 más delta X, que en este caso el valor de X0 sería 0 más 4 sobre n, porque ya calculamos delta X, entonces nos quedaría 4 sobre n. X2 sería igual a X1 más delta X, que en este caso sería 4 sobre n más 4 sobre n, y esto sería 2 por 4 sobre n. Y así sucesivamente continuamos hasta llegar a XK. XK sería igual a X, K menos 1 más delta X, que básicamente si nosotros observamos aquí, lo único que se hace es multiplicar el valor de este K por 4 sobre n. Entonces nos quedaría nada más K por 4 sobre n, y esto nos queda 4K sobre dn. Entonces ya teniendo este valor, observamos que la función es creciente. Entonces en cada límite, en cada frontera del rectángulo, vamos a tener este XK que está representado por 4K sobre dn. Entonces, la altura, ¿cómo la vamos a obtener? Pues evaluando la función en XK. Entonces vamos a colocar aquí de esta manera. Entonces vamos a calcular ahora sí la altura. Y ya les digo que la vamos a calcular evaluando la función en el XK. En este caso, pues el XK es 4K sobre dn. Déjenme checar que así sea, porque luego me equivoco. Bueno, entonces sí, y ya una vez que tenemos, pues hay que sustituir. Acuérdense que la función original es 2x más 3. La función original es 2x más 3. Entonces hay que evaluar la función en este valor. Para ello, pues sustituimos, en lugar de escribir x, pues vamos a escribir toda esta expresión aquí. Entonces nos va a quedar 2 por 4k sobre dn más 3. Y en este caso, pues sería 8k sobre dn más 3. De esta manera. Bueno, entonces, esa sería la evaluación. Esa sería nuestra altura de nuestro rectángulo. Y ahora sí, vamos al paso número 5, que es calcular lo que es el área. Para calcular el área, entonces tenemos que área es igual a, pues base por altura, acuérdense. Y bueno, ya la base ya la teníamos, que era delta X, en este caso, por F evaluado en XK, que es la altura. Entonces, sustituyendo estos valores de delta X es 4 sobre dn, que multiplica a la altura que tenemos aquí, que es 8K sobre dn más 3. De esta manera. Entonces hay que realizar la multiplicación, y aquí mucho ojo porque muchos de ustedes vi que se equivocaron. Hay que multiplicar esto por esto, serían multiplicación de fracciones. 4 por 8 sería 32K sobre n por n al cuadrado, y luego este por este sería más 4 por 3, 12 sobre dn. Entonces de esta manera nos quedaría ya calculada nuestra área. Y ahora pues vamos a hacer la suma de todas las áreas. Entonces vamos a realizar la suma. Para ello pues vamos a
Vamos a sumar áreas. Y bueno, vamos a escribir que la suma desde K igual con 1 hasta N de ¿quién? Pues de todas las áreas, en este caso es 32K sobre N al cuadrado más 12 sobre N. Bueno, entonces, para ello, pues lo que vamos a hacer es separar la sumatoria, aplicársela a cada término. Suma desde K igual con 1 hasta N de 32K sobre N cuadrada, más la sumatoria desde K igual con 1 hasta N de 12 sobre N. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como pueden ustedes observar, todo lo que no dependa de K se considera constante. En este caso, vamos a sacar afuera de la sumatoria 32 sobre N al cuadrado. Y ya nada más dejo adentro de la sumatoria solamente la K. Del otro lado, pues también observamos, en este caso está fácil, porque aquí observen que no hay variable K en la expresión. Entonces, nada más lo único que tenemos que hacer, pues es aplicar la propiedad que ya conocemos, desde K igual con 1 hasta N de la constante, es N por C. Entonces, nada más hay que multiplicar N por esta expresión. De esta manera. Y más fácil aún, porque N entre N, pues nos va a dar 1, entonces este resultado simplemente va a ser 12. Entonces vamos a realizar esta operación aquí pendiente, 32 sobre N al cuadrado. Pero acuérdense que nosotros ya vimos y tenemos unas propiedades de las sumatorias. De hecho, que la suma solamente de la K se puede expresar desde 1 hasta N por N más 1 sobre 2. Y entonces sustituimos acá la expresión N por N más 1 sobre 2 más 12. Entonces, en este caso, pues nos va a quedar 32. Bueno, vamos a desarrollar acá adentro 32 sobre de N cuadrada. Y vamos a desarrollar aquí este producto, ¿ok? Al multiplicar N por N, pues nos da N cuadrada. Y N por 1, pues nos daría más N. Y es N cuadrada sobre 2. Entonces, en este caso, pues ya ahora podemos sacar incluso este 2 afuera. Para hacerlo más, me falta aquí sumarle el 12. Podemos sacar este 2 afuera y dividir 32 entre 2 nos daría 16 sobre N al cuadrado por N cuadrada más N más 12. Entonces, al aplicar la propiedad distributiva, en este caso, para realizar este producto, nos quedaría 16N al cuadrado sobre N cuadrada. Y este 16 sobre N cuadrada también multiplica el N. Entonces, sería 16N sobre N al cuadrado más 12. Entonces, voy a copiar la expresión para terminarla. Del otro lado. Bueno, entonces aquí continuando, nos quedaría de esta manera, realizando ya las simplificaciones. Este N cuadrada sobre N cuadrada, pues nos da 1, quedaría 16 más 16N sobre N cuadrada sería 16 sobre de N más 12. Al sumar 16 y 12 nos daría 28 más 16 sobre de N. Entonces, de esta manera, nosotros casi ya logramos encontrar nuestra integral. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues acuérdense que es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de f de xk en este caso por delta x. Entonces, sustituyendo ya este valor ya lo tengo, es esta expresión, la vamos a sustituir, es decir, nada más vamos a evaluar el límite cuando n tiende a infinito de 28 más 16 sobre n. Entonces, vemos y es claro que cuando n tiende a infinito, al dividir 16 entre un número demasiado grande, esto se va a ir a 0 y entonces nada más nos queda 28. Esa sería el área que andamos nosotros buscando. Por lo tanto, entonces la integral de 0 a 4 de la función 2x más 3 evaluada en, por dx
va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de f de xk por este delta x. Y esto es igual a 28 en este caso. Este es el área que andamos nosotros buscando. Bueno, entonces, haciendo la similitud y a partir de este ejemplo, yo quiero que ustedes observen que en la integral, en este caso, ya no la vamos a tomar, ya no vamos a trabajar con sumas de Riemann. Nada más era un ejercicio de práctica para que ustedes vieran cómo se calculaba en un principio la integral. Pero se define entonces este símbolo integral como el límite de la sumatoria de las áreas de los rectángulos. Y entonces este f de x se transforma en la función, esa sería nuestra altura, y este delta x se transforma en nuestro diferencial de x. Entonces, de ahora en adelante vamos a escribir este símbolo integral de 0 a 4 de este caso. Entonces, a eso chicos se les conoce como la integral definida. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver más a fondo qué es la integral definida. Y entonces, recuerden que un ejercicio anterior, yo les resolví, les calculé esta integral también en un ejercicio anterior. Si ustedes revisan sus apuntes, van a poder encontrar esta expresión. Y entonces alguien se empezó a preguntar, bueno, ¿qué es necesario tener que realizar toda la suma de Riemann para poder calcular un área bajo una curva? Entonces, resulta ser que no es así. Por ejemplo, en este caso, la integral de x al cubo, pues nos dimos cuenta que era b a la cuarta sobre 4, que se podría traducir de manera general como x cuarta sobre 4. Entonces, lo que pasó fue que empezaron a observar diferentes reglas o patrones que se cumplían en el cálculo de las integrales. Entonces, en este caso, lo que se hace es sumar 1 al exponente y dividir sobre ese mismo exponente. Si yo les pusiera entonces la integral de x quinta de x, entonces ustedes tendrían que sumar 1 al exponente, sería 6, y dividir entre de 6. Y bueno, resulta ser que sí, comprobaron con las sumas de Riemann estos patrones y se empezó a ver justamente este comportamiento. Entonces surgieron lo que se llama, pues, y además encontraron lo siguiente. Encontraron este teorema fundamental del cálculo y como les he dicho en clases anteriores, siempre que hay un teorema fundamental de una asignatura es porque es el teorema más importante. Y entonces, ¿este teorema qué te dice? Bueno, pues resulta ser que hay una relación y por eso esta materia se divide en dos partes, porque hay una relación muy clara entre lo que es la derivada y la integral. Resulta ser que son operaciones inversas. Lo que la derivada hace, la integral lo deshace. Entonces, eso es lo que te dice el teorema fundamental del cálculo. Grosso modo te dice lo siguiente, si tú calculas la integral de una función, vas a obtener una función g mayúscula, de tal manera que cuando derives este resultado, te tiene que dar de nuevo lo que está aquí adentro. Eso es lo que te dice el teorema fundamental del cálculo. Y entonces, pues resulta ser que si yo quiero encontrar, por ejemplo, la integral de x cuadrada de x, entonces tú vas a buscar una expresión, una función f de x, de tal manera que cuando derives esta función, este resultado, te dé de nuevo x al cuadrado. Y entonces tú ya empiezas a pensar, ¿qué función al derivar me da x al cuadrado? Pues podemos pensar en esta, en x cúbica sobre 3. Entonces, si tú tienes esta función, x cúbica sobre 3, y la derivas, entonces la derivada de esto, pues ya sabes que se baja el exponente, 3x al cuadrado sobre 3, porque este es el 3 que se conserva aquí, esto se simplifica y ya nada más te queda x al cuadrado. Entonces sí se cumple que al derivar esta función obtienes lo que está aquí adentro de la integral. Entonces, más aún, a esta función f se le conoce como función primitiva. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular, pues, son funciones primitivas. Y pues es un ejercicio bastante interesante. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar más reglas que se puedan cumplir, que nosotros podamos manejar para poder integrar. Y en eso consiste el resto de lo que nos queda,
tratar de pues dominar métodos de integración, es decir, tener que saltarnos la parte esta de las sumatorias de Riemann para poder calcular la integral. Entonces, en particular, aquí rescato esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo, el que nos dice que si f es cualquier antiderivada o función primitiva, se le llama antiderivada, o función primitiva es lo mismo, en la función, si nosotros tenemos una antiderivada de f, entonces resulta ser que esta es la definición de integral definida. Dice que el área bajo la curva en el intervalo de AB de esta función va a ser la evaluación de esa función primitiva en B menos f de A. Entonces, por ejemplo, ahorita ya encontramos, y yo les puse ahorita, que si nosotros tenemos la integral de x cuadrada de x, y yo la quiero evaluar, por ejemplo, ustedes les dejé esta tarea, ¿no? X cuadrada de 0 a 5. Entonces, vamos a calcularla de 0 a 5. Y ya vimos que una antiderivada, la antiderivada o la función primitiva de x al cuadrado, pues va a ser x cúbica sobre 3. Lo acabamos de decir, porque si derivamos esta expresión nos da esto de adentro. Entonces, la vamos a evaluar de 0 a 5. Y el teorema fundamental te dice, para que tú calcules esto, tienes que sustituir primero 5 en la expresión y a esto le vas a restar el valor sustituido cuando x vale 0. Entonces, como ven, nada más sustituí el 5 y el 0, pero separados por un signo menos, porque siempre se evalúa primero el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Entonces, esto te da 5 por 5, 25 por 5, 125 tercios, y pues esto claramente se hace 0. Entonces, este es el resultado al que ustedes debieron haber llegado en su tarea. Entonces, ya no es necesario realizar todo el proceso de la suma de Riemann, ya nada más con este teorema, pues te logras saltar toda esa parte, el teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues igual, si tú tienes que nosotros ahorita buscábamos 2x más 3, que fue la que yo hice ahorita aquí en este video. Si tú vas a calcular la integral de 0 a 4 de 2x más 3 de x, siempre se coloca el diferencial. Este diferencial se tiene que colocar porque es la base del rectángulo. Entonces, pues simplemente hay que buscar una función primitiva de esto. Para ello, pues yo les aseguro que una función primitiva de esta expresión, pues es esta. Entonces, si ustedes observan, bueno, aquí puedo simplificar más y me quedaría x cuadrada más 3x. Esta es la función primitiva. Derívenla. Derivada de x cuadrada es 2x y derivada de 3x pues es 3. Es esta expresión que tenemos. Si ustedes derivan x cuadrada más 3x, les va a dar 2x más 3. Entonces, esta es la expresión que está aquí. Entonces, esto nada más lo van a evaluar de 0 a 4. Es decir, primero sustituyen el 4. 4 al cuadrado más 3 por 4 en la expresión. Y a todo esto le vamos a restar el 0. 0 al cuadrado menos 3 por 0. Y entonces esto nos va a dar 4 al cuadrado sería 16 menos 12, más 12, perdón, más 12. Y esto pues todo vale 0. Entonces esto es 28. Por esa razón nos salía 28 ahorita con la suma de arriba. Bueno, pues de eso se trata el video del día de hoy. Espero que les sirva para comprender lo que estamos haciendo. Y de mientras, pues no les voy a dejar tarea. Nada más la tarea es verlo y pasar los apuntes. Ahorita les mando otro video más. Cuídense mucho.